Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy tenemos una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Aslenberg y Özkan Deniz, dos nombres que han sido inseparables en los titulares, vuelven a ser el centro de atención tras una publicación poética que ha encendido las redes. Todo comenzó hace unas horas, cuando Aslenberg compartió en su cuenta una frase que hizo temblar a sus seguidores: el que se va, no siempre se va, a veces se queda en cada silencio. Pero lo más impactante llegó con la siguiente línea: Giden Özkan Deniz adese gitmedi, que en turco significa el que se fue. Özkan Deniz no solo se fue. Y ahí explotaron las redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Se trata de una despedida definitiva o de un mensaje oculto lleno de nostalgia? Los seguidores comenzaron a especular rápidamente. Algunos aseguraban que se trataba de una indirecta clara, mientras otros creían que era solo una forma poética para cerrar un ciclo. Pero la historia no terminó ahí. Pocas horas después, Özkan Deniz publicó una historia con una frase que parecía una respuesta directa: a veces uno se va para quedarse en paz. El drama estaba servido. No quiero hablar del pasado, pero algunas heridas no sanan con el tiempo, dijo Asla a los periodistas que la esperaban frente a su casa. Su tono era tranquilo, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y determinación. Por otro lado, Özkan, en una entrevista rápida, contestó: el amor no siempre termina cuando las personas se separan. A veces sigue vivo, pero en silencio. Las redes se llenaron de teorías. Algunos fans comenzaron a publicar videos antiguos de la pareja, recopilando momentos en los que las miradas entre ellos hablaban por sí solas. Siempre hubo algo más que amistad, escribía un seguidor. Otro comentaba: si no vuelven, al menos que hagan una canción juntos. El público no parece estar preparado para aceptar que este capítulo podría haber llegado a su fin. Mientras tanto, Aslenberg fue vista en un café de Estambul con una amiga cercana, riendo, pero también mirando de vez en cuando su teléfono con una expresión pensativa. Los medios no tardaron en publicar las fotos. En una de ellas, se aprecia un poema escrito en una servilleta, que decía: al final, lo que se va deja huellas, y lo que queda también duele. ¿Fue casualidad o una nueva señal para Özkan? Horas después, en un programa de televisión, un amigo cercano de Özkan rompió el silencio y comentó: Özkan está confundido, todavía la quiere, pero hay cosas que no se pueden arreglar solo con amor. El comentario generó un terremoto mediático. Los fanáticos comenzaron a enviar mensajes de apoyo a ambos, pidiendo que se dieran una segunda oportunidad. No me gusta exponer mis sentimientos, pero hay momentos en los que el corazón necesita hablar, escribió Asle en una historia de Instagram que fue compartida miles de veces. En respuesta, Özkan publicó una foto en blanco y negro con la frase: algunas despedidas son solo pausas del destino. Las palabras, aunque simples, parecían llenas de significado. Los fans comenzaron a escribir mensajes como: vuelvan, están hechos el uno para el otro, o su historia merece otro final. Claro, aquí tienes la continuación del texto, ampliado con el mismo tono narrativo y emocional, hasta alcanzar aproximadamente 5000 caracteres. La tensión entre ambos parecía intensificarse con cada publicación. Los medios comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos, buscando pistas, miradas, gestos o cualquier detalle que pudiera revelar si aún quedaba algo entre ellos. En una entrevista reciente, Asl fue cuestionada directamente sobre si extrañaba a Özkan. Ella sonrió con serenidad y respondió: extrañar no siempre significa querer volver. A veces solo es el eco de lo que fue. La respuesta, tan ambigua como profunda, se volvió viral en cuestión de minutos. Por su parte, Özkan fue visto saliendo de un estudio de grabación en Şişli, y los rumores no tardaron en aparecer. Se decía que estaba trabajando en una nueva canción inspirada en su historia con Asl. Uno de sus colaboradores confidenció: esa canción es una carta abierta, una confesión que él nunca se atrevió a hacer en persona. Los fans comenzaron a imaginar el regreso de un dúo musical que, años atrás, había conquistado a millones con su química en pantalla y en los escenarios. Días después, un video filtrado cambió nuevamente el rumbo de la historia. En las imágenes, se veía a Özkan caminando por la orilla del Bósforo, mirando al horizonte mientras sonaba de fondo una melodía inédita. La letra, grabada por un transeúnte, decía: no te fuiste del todo, te quedaste donde el alma no olvida.
Los seguidores interpretaron aquellas palabras como una declaración pública hacia Asl y la emoción inundó las redes. Mientras tanto, Asl publicó una fotografía en blanco y negro de una ventana entreabierta, acompañada de la frase: hay puertas que se cierran sin llave, pero el viento las abre de vez en cuando. Sus seguidores, atentos a cada palabra, comenzaron a especular con que ambos mantenían un diálogo silencioso a través de las redes, una especie de poesía compartida que solo ellos entendían. Los programas de espectáculos discutían el tema sin cesar. Algunos panelistas aseguraban que se trataba de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto, otros, más románticos, creían que era una historia real de amor interrumpido. Una periodista cercana al entorno de ambos afirmó: ellos no buscan fama, buscan paz. Pero cuando el amor ha sido tan visible, el silencio también se convierte en noticia. En medio del torbellino mediático, Asl fue invitada a un evento benéfico. Vestida con elegancia sencilla, irradiaba calma. Cuando un reportero le preguntó si creía en las segundas oportunidades, ella respondió con una sonrisa enigmática: siempre que haya sinceridad, sí. La frase bastó para que los titulares del día siguiente proclamaran: Asl abre la puerta al amor nuevamente. Poco después, Özkan compartió un video tocando el piano, con una melodía melancólica y una descripción que decía: hay notas que solo cobran sentido cuando las escucha quien las inspiró. Los comentarios explotaron: esa canción es para Asl, reconciliación a la vista. En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y volvió a colocar sus nombres entre las tendencias globales. Sin embargo, en medio de toda esa euforia, un mensaje inesperado apareció en las historias de Asl: el amor también sabe decir adiós con ternura. Las palabras, acompañadas de una imagen de un atardecer, dejaron a sus seguidores desconcertados. ¿Era el cierre definitivo o un nuevo comienzo? Nadie lo sabía. Un periodista cultural escribió en su columna: lo que Asl y Özkan representan va más allá de una relación amorosa, son la metáfora viva de cómo dos almas pueden tocarse y seguir resonando incluso en la distancia. Esa reflexión se compartió miles de veces, y muchos fanáticos coincidían en que, más que una historia de ruptura, estaban siendo testigos de una evolución personal y artística de ambos. Días más tarde, surgieron rumores de que se habían reunido en secreto en un restaurante de Bebek. No había fotos, pero varios testigos aseguraban haberlos visto conversando en una esquina discreta, sonriendo con complicidad. Ni Asl ni Özkan confirmaron ni desmintieron el encuentro. En su lugar, ella publicó una frase que lo decía todo: algunas historias no necesitan ser contadas, solo vividas. El público, dividido entre la esperanza y la nostalgia, sigue pendiente. Quizás el destino aún tenga una última palabra para ellos, o tal vez su historia quede escrita en el aire, como una melodía que se repite en silencio. Pero una cosa es cierta: tanto Aslemberg como Özkan Deniz han logrado convertir sus emociones en arte, y en el corazón de sus seguidores, ese amor, real o imaginado, sigue más vivo que nunca. Formon Art. Y hasta aquí llega el video de hoy, queridos seguidores. Si te ha gustado esta historia llena de amor, misterio y poesía, no olvides suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios qué piensas. ¿Deberían Asl y Özkan darse una nueva oportunidad o dejar que el destino siga su curso? Nos vemos en el próximo video.